damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra luz. Gracias porque en ti vemos nuestra luz. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Y nadie como tú. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú. Now
gracias porque en tu luz podemos conocerte y podemos apreciar lo que es tu luz, lo que es la salvación, lo que fue tu Hijo Jesús. Ay, con tus propias palabras, dile gracias, porque vemos la luz.
Dices gracias. Gracias, papá. Simplemente lo que hemos estado aprendiendo esta semana. No decir nada, solamente decir gracias. Decirle gracias. Simplemente gracias, papá. Gracias por lo que eres, no por lo que nos has dado, sino por lo que tú eres y por lo que has hecho. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es maravilloso, y la realidad es que en todo tiempo Dios es bueno, aunque a veces a nosotros parece que no es tan bueno, ¿verdad? Sobre todo cuando sentimos que las cosas no funcionan bien, es donde a veces decimos, bueno, ¿y en dónde está la bondad de Dios? Pero Dios es bueno. Así es de que queremos enviarle un saludo a la gente que nos sigue por las redes sociales. Queremos decirles que Dios les bendiga y esperamos que este año sea un año de mucha bendición, sobre todo de salud, y que todo lo que hagan pueda ser prosperado. Quiero entrar directo a la palabra del Señor y quiero ir a la carta de los Efesios, capítulo 2. Versos 5 y 6. Y hoy le he puesto por título a esta plática: los tres nos de Cristo. ¿Cómo? Los tres nos de Cristo. Bien, hoy nos acompaña Christopher. Que Dios te bendiga, Christopher. Es un gusto tenerte hoy. Y les decía, vamos a pedirle, o vamos a entrar en esta plática, los tres nos de Cristo. Nuestra charla está basada en Efesios capítulo 2, versos 5 y 6, que dicen: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Verso 6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo
nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en realidad me llama la atención que estos tres nos llevan a reflexionar lo que es o lo que fue el sacrificio de Cristo, el motivo por el cual Él vino a este mundo, y que en realidad podemos ver que Dios es bueno. Así es de que quiero entrar. El primero, Pablo nos señala nuestra unión con Cristo y nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, todos nosotros como personas, toda la humanidad se encontraba muerta en pecado. Nosotros un día estábamos muertos en pecados, en nuestros delitos. No sabíamos en realidad lo que es la vida eterna, lo que es la salvación. Pero entonces el apóstol Pablo dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Y esto es lo interesante, nos dio vida en su resurrección. Por gracia somos salvos. Y Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, unos versos adelante, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto nos lleva a entender que nosotros, cada uno de nosotros, ha sido Dios el que nos ha regalado la salvación, el acceso a la vida eterna. No es por nuestras obras. La gente puede portarse muy bien, puede ser moralmente la mejor persona, pero eso no le da la salvación, no le da el acceso a la vida eterna. La Biblia es muy clara y nos dice que nosotros somos salvos por gracia. Es decir, es un regalo que Dios nos ha dado, que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, pero este regalo se recibe a través de la fe. Lo cual la fe es algo muy importante. Y seguramente cada uno de nosotros podemos recordar que muchas veces se nos habló de la salvación y muchas veces se nos habló de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, pero no lo entendíamos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que no lo entendían. Dicen en mi tierra, éramos rejegos. ¿Sí? No es palabra mala, no vayan a pensar que es palabra mala, ¿sí? Pero ahí dicen, eran bien rejegos. Es decir, no queríamos entender. Y no entendíamos, ¿saben por qué? Porque no teníamos la fe suficiente para creer que solamente con creer en Jesús, con eso era suficiente para obtener la gracia de Dios, el regalo de Dios que es la salvación. Entonces, por eso mucha gente hoy en día piensa, y nada más con eso y ya. O sea, así de fácil. Y le decimos sí. Y algunos dicen, no, pues no te creo. O sea, no te creo que así de fácil ya mis pecados sean perdonados. Pero cuando tú y yo lo creímos, entonces el regalo de Dios vino a nosotros y nosotros pudimos entender, y no solamente entender, sino pudimos experimentar el perdón de nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que no es por obras, sino es un regalo de Dios, y habla que esto es a través de la fe. Y la fe, dice, no es por ustedes, no es por nosotros, sino también es un regalo de Dios, que Dios nos da para poder comprender cómo es que Jesús murió en la cruz del Calvario, y cuando tú y yo lo aceptamos en nuestro corazón, entonces podemos tener el perdón de nuestros pecados,
podemos tener la salvación y podemos tener el acceso a la vida eterna. No es por obras, para que nadie diga, pues yo entré al cielo por mis propios méritos. Cada uno de nosotros vamos a entrar al cielo por los méritos de Jesucristo, porque Él hizo todo. Nosotros no hicimos nada. Voltea y dile al que está a tu lado, tú no hiciste nada. Dios te regaló la salvación y por eso hoy puedes tener la certeza de que vas a estar con Él por la eternidad. Esto es maravilloso. Y mira, 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. Así es de que cuando tú y yo entramos en el amor de Dios, cuando tú y yo entendemos que Él nos ama tanto, que dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, que su Hijo Jesucristo fue o vino en propiciación por nuestros pecados, cuando tú y yo entendemos eso por fe, porque ninguno de nosotros vimos a Jesús, ninguno de nosotros podemos, espero que no me lo malinterpreten, y es de aquí de donde la gente se agarra. Ninguno de nosotros vimos que Jesús fue crucificado. Lo único que nos lleva a tener la seguridad de que Jesús fue crucificado y que resucitó al tercer día es la palabra de Dios. O sea, es tener la fe en Dios y creer que esta es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que Jesús vino a este mundo a nacer de una virgen y que cuando Él fue adulto, Él se entregó por nosotros y fue crucificado en una cruz, y que al tercer día Él resucitó, si la Biblia lo dice, yo lo creo por fe. Y este es un don que Dios nos ha dado, creerlo, tener esa fe de que esta es la palabra de Dios y tener la fe de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es un regalo. Entonces el primer nos de los tres, nos dio vida. ¿Y cuando nos dio vida? Nos dio vida en su resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, iglesia, no tendría sentido estarnos reuniendo. Es más, yo creo que ni nos estaríamos reuniendo. Pero Jesús resucitó. Y en su resurrección, Jesús nos da vida. Número 2, Él nos resucitó. Y esto lo vemos en su ascensión. Miren, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora yo te pregunto, yo en lo personal no sé cómo sea una voz de arcángel. Yo no sé tú, pero yo no sé cómo es la voz del arcángel. Pero yo creo que esa voz es una voz fuerte, es una voz poderosa, porque la Biblia lo dice. Y la Biblia dice que va a ser con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, eso lo creemos por fe, ¿sí o no? O sea, es fe la que se mueve en esto. Y luego sigue diciendo que Dios, que descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, esto nos lleva a entender que cuando Jesús resucitó, mucha gente todavía no lo creía. Es más, algunos de sus apóstoles no lo creían, aunque Jesús les dijo que iba a resucitar. ¿Se acuerdan de Tomás? No lo creía. ¿Se acuerdan de los caminantes de Maús? No lo creían. Caminaron junto a Jesús y no se habían dado cuenta que era el Cristo resucitado.
Tomás dijo: hasta que no lo vea y hasta que no ponga mis dedos en sus heridas, entonces creeré. Y cuando Jesús se encontró con Tomás nuevamente, o más dicho, cuando se encontró con Tomás, Jesús le dijo: a ver, Tomás, ven, mete tus dedos. Y la Biblia dice que entonces Tomás creyó. Y Jesús le dijo: porque ves, crees. Entonces, iglesia, nosotros no lo vimos a Jesús resucitado, o sea, no lo vimos ninguno de nosotros, pero la Biblia dice que resucitó. Y la Biblia dice que no uno, sino muchos lo vieron, y en varias ocasiones vieron al Cristo resucitado. Y eso es suficiente. Si la Biblia lo dice, entonces yo lo creo, que Él nos resucitó. Y ahora lo más interesante es que la Biblia dice que cuando Jesús ascendió, dice que ascendió ante más de 500 personas que lo vieron. Fue el ascenso de Jesús, es cuando Él se fue de esta tierra. Y entonces el apóstol Pablo, en esta carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versos 16 y 17, dice: porque el Señor mismo, el mismo que se fue, es el mismo que va a venir. Y dice: descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está el segundo nos. Y juntamente con Él nos resucitó. Ahora fíjate bien, Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 53 dice: he aquí, os digo un misterio. El misterio es algo así como que, híjole, no puedo definirlo, pero voy a ser bien profundo. El misterio es algo bien misterioso, ¿no? ¿Sí o no? Fui profundo, ¿verdad? Ok, qué bueno que todos me entendieron. Entonces, encontramos que la Biblia dice, el apóstol Pablo está diciendo: les voy a decir un misterio. O sea, algo que va a sorprender, algo que a lo mejor no creemos, ¿sí? Les voy a dar un misterio. Y luego dice: no todos dormiremos. A ver, Pablo, espérate. Yo todos los días me duermo. ¿Y cómo tú dices que no todos dormiremos? Por eso habla de un misterio, algo que está escondido, ¿no? Y dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto le habla Pablo a los corintios. Tú y yo lo entendemos porque hemos escuchado muchas predicaciones y sabemos que Cristo ascendió. Pero en ese tiempo la gente todavía estaba entre creyendo y no creyendo. Y luego Pablo les dice que les va a contar un misterio, les va a decir, como decíamos cuando estábamos niños, ¿no? Te voy a decir una cosita, ¿verdad? Así Pablo parece que le dice a los corintios: les voy a decir algo, no todos dormiremos. Y vaya que eso sí era misterioso. ¿Cómo que no todos dormiremos? Y luego sigue diciendo: pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Sabes que esto mismo, cuando tú se lo dices a una persona que no quiere creer en Cristo, te dice que estás loco? Porque es un misterio. Pero este misterio es revelado a la iglesia. Y entonces tú y yo lo entendemos. Tú y yo comprendemos lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y en realidad lo que el apóstol Pablo está diciendo: hey, nosotros no vamos a morir. Es decir, cuando tú te mueras y cuando la gente diga que estás muerta, no te vas a morir. Lo único que va a pasar es que tú te vas a dormir. Este es el misterio. Tú te vas a morir, a dormir, no te vas a morir.
¿Sabe por qué? Porque el que se muere ya no se levanta, pero el que duerme se levanta. Por eso es que dice, este es un misterio. Entonces, todos los que somos hijos de Dios, no vamos a morir, sino vamos a dormir. ¿Para qué? Para que cuando se escuche, como dice aquí, cuando a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y luego dice, y los muertos serán resucitados. O sea, para que quede bien claro, no te vas a morir, pero sí te vas a morir, porque vas a resucitar cuando estés muerto. Por eso es un misterio. ¿Sí? ¿Sí o no? Aquí después se los dice Pablo, y los muertos serán resucitados. A ver, Pablo, si dices que no me voy a morir y que me voy a dormir, ¿cómo después dices que voy a resucitar? Es el misterio que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto. Y luego les dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Y nosotros? Pablo pensaba que Cristo iba a regresar luego. Y dice, y nosotros seremos transformados. ¿Transformados a qué? Verso 53 da la respuesta. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces encontramos que el apóstol Pablo termina describiendo, descifrando el misterio. Primero les dice, les voy a decir un misterio para que le pongan mucha atención. Los que somos hijos de Dios no vamos a morir, vamos a dormir. Pero cuando se escuche el toque de la trompeta, entonces vamos a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos transformados, porque esto corruptible tiene que ser transformado a algo incorruptible. Y los muertos, ahora si hablamos de corrupción, ¿sí? No de la que normalmente vemos entre la gente, sino hablamos de un cuerpo que está corrompido, que está putrefacto. Está diciendo el apóstol Pablo que ese cuerpo va a resucitar con un cuerpo glorificado. Y es por eso que encontramos el segundo, nos resucitó. Y hay algo interesante. Nosotros, cuando morimos, dejamos esta vida, ¿sí o no? Pero en realidad es de esta vida pasamos a vida eterna. Por eso es que el apóstol Pablo dice, es un misterio, no morimos. Vamos a dormir, vamos a esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Porque vamos a pasar de vida a vida. Y una persona que duerme está vivo, ¿sí o no? Entonces nosotros, claro, es un misterio. Y si tú le dices eso a la gente y le dices, no, es que no se murió, está dormido, entonces ¿por qué lo llevas al panteón? Es que está dormido. Va a decir, no, este no es un lugar para dormir, estás mal de la cabeza. Por eso habla de un misterio, ¿sí? Entonces esto nos lleva a que nosotros tenemos la esperanza de que los que han muerto en Cristo los veremos un día cuando Cristo venga por la iglesia, y entonces estaremos con ellos por toda la eternidad. Y el tercer nos dice que nos hace sentarnos en lugares celestiales, en su papel actual a la diestra de Dios. Eso nos dice la Biblia, que nosotros nos sentamos o sea, que está el Padre sentado a la diestra, que está Jesús sentado a la diestra del Padre. Así dice la Escritura, ¿sí o no? Pero también la Biblia nos enseña, en este pasaje nos dice
en el verso 6 dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ponme mucha atención. Primero, nos da vida. ¿Cuándo? Cuando tú y yo reconocemos a Jesús como nuestro Salvador personal, ¿cierto? Y nos dice la Escritura que es por gracia, no es por obras, que yo obtengo la vida. El segundo nos enseña que aunque muramos, vamos a resucitar con Cristo para estar con Él por toda la eternidad. ¿Sí o no? El tercer nos habla en dos esferas o en dos épocas. Permítanme decirlo de esa manera. Desde este lugar, desde el lugar donde Jesús está a la diestra del Padre, como dice la Escritura, Él nos concede que participemos en las obras del poder de su reino. ¿Cómo es esto? Mira, esto es muy simple. Colosenses 1, 13, 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y cuando habla que Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas, está refiriéndose precisamente a cuando tú y yo estamos o tenemos vida en esta tierra. ¿Sí o no? Él nos ha dado, dice aquí la Escritura, nos ha librado del poder, nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es el reino? La Biblia nos dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente ¿quiénes lo arrebatan? Los valientes. Y está hablando de cuando estamos aquí en la tierra, ¿cierto o falso? Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que nos hace sentar en lugares celestiales, pero estando en vida. Y mucha gente lo lee y piensa que solamente es cuando estamos allá o estemos en la eternidad. Pero la Biblia nos enseña a través de Colosenses que Jesús nos ha librado del poder de las tinieblas y nos traslada al reino que Él tiene. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y luego dice el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, Él nos hace sentar en lugares celestiales estando aquí en la tierra. Por eso, iglesia, es que cuando tú oras a Dios, cuando tú le pides a Dios, estás sentado en lugares celestiales. El reino de Dios, el reino de Cristo, el reinado de Dios se asienta en esta tierra. Y cuando tú oras, entonces estás sentado en el reino celestial o en lugares celestiales, de tal manera que el poder de Dios se mueve y cosas suceden. Por eso la Escritura nos enseña y son los tres nos que encontramos en este pasaje bíblico. Primero, nos dio vida, nos resucitó y nos hace sentarnos en lugares celestiales. Quiere decir que cuando tú estás sentado, cuando tú ya aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, cuando tú ya sabes que tus pecados fueron perdonados, cuando tú ya tienes la esperanza de que en Cristo, cuando Él venga por la iglesia, tú vas a escuchar el toque de la trompeta y vas a poder ir a su encuentro con un cuerpo incorruptible si estamos vivos, y si dormimos seremos resucitados, dice la Escritura. Pero también la Escritura dice, pero no solamente es eso es lo grandioso, ese es el premio, pero no solamente lo vas a disfrutar cuando estés allá, sino aquí en la tierra tú también lo vas a disfrutar, porque Él te hace sentar en lugares celestiales, aquí en la tierra. Aquí en la tierra tú y yo podemos estar sentados en esos lugares celestiales. Y es por eso que cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo buscamos de Dios, cuando tú y yo alabamos y glorificamos el nombre de Dios y lo adoramos, podemos sentir que Dios está con nosotros. Es más, algunos hasta dicen,
Ay, pastor, ahora sí sentí que estaba en el cielo. No, no estabas en el cielo, estás sentado en lugares celestiales. Entonces tú puedes sentir la misma presencia de Dios, puedes sentir el mismo gozo de Dios. Y lo interesante es que puedes ver que los milagros que Dios hace, los hace para que tú y yo le demos la gloria a Dios. Así es de que, iglesia, si tú oras por alguien y él sana, la gloria es para Dios. Si tú oras por alguien y sucede un milagro creativo, la gloria es para Dios. Iglesia, si tú oras por alguien y resucita, la gloria es para Dios. Si tú oras por alguien y encuentra trabajo o algún problema legal que tenga, es resuelto, la gloria es para Dios. No es de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo hace, porque tú y yo estamos sentados en lugares celestiales y la gente lo reconoce, lo sabe. Por eso es que muchas veces se acercan contigo y te dicen: tú que estás más cerca de Dios, por favor ora por mí. ¿A cuánto les han dicho eso alguna vez? A ver, levanten su mano santa. Sí, porque ¿saben por qué es mano santa? Porque la Biblia nos enseña que debemos de alzar nuestras manos al santuario y bendecir a Jehová. ¿Sí o no? Y si tú vas al cielo, la Biblia dice que solamente lo santo va a entrar al cielo. ¿Cierto o falso? Entonces, si tú vas a entrar al cielo, tu mano también, ¿o no? Entonces tienes mano santa. ¿Sí o no? Porque si me dices que no, entonces voy a dudar de tu salvación. Entonces la Biblia es clara. En Jesús tenemos redención y tenemos perdón de pecados. Por eso es que nos podemos sentar en lugares celestiales. Por eso es que la gente reconoce, la gente se da cuenta y acude con nosotros y nos pide que les ayudemos a orar. La gente lo puede sentir aunque no sabe explicarlo. ¿Sí o no? Entonces cuando alguien te diga: tú que estás más cerca de Dios, dile: sí, estoy sentado en lugares celestiales. Y si te pregunta, le dices: bueno, este es un misterio que tú no puedes entender. Hay que aprenderle al apóstol Pablo, ¿no? ¿No? ¿Cómo ven? ¿No? Y después le explican, porque el apóstol Pablo les dijo a los corintios que les iba a decir un misterio y después lo explicó. ¿Cierto o falso? Después lo explica. Entonces tú y yo también debemos de explicarlo. Así es de que, iglesia, 3 cosas que Cristo nos ha dado. Número 1, nos dio vida en su resurrección. Número 2, nos resucitó en su ascensión. Y número 3, nos hace sentarnos en lugares celestiales. Así es de que quiero decirte y quiero decirle a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales: Cristo nos ofrece vida si creemos en Él. Cristo nos ofrece resurrección para ir a su encuentro. Y Cristo nos ofrece sentarnos en lugares celestiales estando aquí en la tierra. Y por supuesto, cuando vayamos a la eternidad, también estaremos en lugares celestiales, porque estaremos con Él gozándonos, adorándolo y exaltándolo. Así de que, iglesia, si no te gusta adorar, yo no sé qué vas a ir a hacer al cielo, porque la Biblia dice que por toda la eternidad lo vamos a estar adorando. Así es que ensáyale, porque si no te vas a aburrir en el cielo, porque por toda la eternidad lo vamos a hacer. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, iglesia, yo quiero invitarte para que reflexiones en esto que Cristo nos da. Nos da vida, nos resucitó y nos hace sentarnos en lugares celestiales. ¿Sabes? Cuando tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, en ese momento
resucitaste para vida eterna, porque estabas muerto en pecado, pero resucitamos para vida eterna. Quiero invitarte, si hay alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón y diga: pastor, yo quiero eso. Quiero decirte que Jesús te invita. La Biblia nos dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es de que esto es lo que Jesús te ofrece. Quiero que te pongas de pie y hagamos una oración. Si hay alguien que no tiene a Jesús en su corazón, solamente levanta tu mano. Tú que me estás viendo a través de las redes sociales, si no has tenido un encuentro con Jesús, hoy puede ser un día bueno para tener ese encuentro con Jesús. Así es de que quiero pedirle a toda la iglesia, hagamos esta oración, y tú que estás ahí en casa, haz conmigo esta oración. Y si hay alguien aquí que requiera o que necesite hacer esa oración, solamente levanta tu mano para saber que hay alguien que necesita a Cristo en su corazón. Bien, sí, vamos a hacer la oración entonces. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque a través de tu palabra yo encuentro que estaba muerto en pecados, pero que un día tú me diste vida juntamente con Cristo. Entiendo que por gracia, que es un regalo la salvación, y que hoy tengo la salvación gracias a que tú me la has dado. Entiendo que juntamente con Cristo tú me has resucitado, y asimismo me haces sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Padre, en esta hora yo vengo a ti en el nombre de Jesús y acepto a Jesús como mi Salvador personal. Yo creo que Él vino a este mundo, que fue crucificado, que murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó, y que la sangre que derramó en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado y de toda maldad. Padre, en esta hora yo vengo a ti en el nombre de Jesús para pedirte perdón de todos mis pecados. Jesús, entra en mi corazón. Te entrego mi voluntad, mis pensamientos, mis sentimientos, para que seas tú el que dirija mi vida. Y Espíritu Santo, yo te pido que llenes todo vacío que haya quedado en mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero despedirnos. Que Dios te bendiga. Es un gusto poderte tener, y te esperamos el próximo domingo 10 de la mañana. Bendiciones.